a algo que ocurre cada mañana antes de que el mundo te encuentre. Un instante breve, casi invisible, en el que la mente todavía no ha construido sus preocupaciones, el cuerpo aún guarda el calor de la noche, y tú eres, por unos pocos segundos, simplemente alguien que respira. ¿Cuándo fue la última vez que te quedaste en ese instante? ¿Cuándo fue la última vez que no lo rompiste de inmediato, que no extendiste la mano hacia la pantalla, que no lanzaste el pensamiento hacia la lista de cosas que esperan? Quizás hace tanto tiempo que ya no recuerdas cómo se siente. Quizás nunca nadie te enseñó que ese momento te pertenece, que nadie tiene derecho sobre él, que es el único espacio del día en que el mundo todavía no ha llegado a pedirte nada. Existe un cansancio que no viene del trabajo ni del movimiento. Es el cansancio de alguien que ha vivido cada día como una reacción, que se despertó y de inmediato comenzó a responder, a defenderse, a apurarse, a compararse, que cargó desde el primer segundo la presión de lo que falta, de lo que salió mal ayer, de lo que podría fallar mañana. Ese cansancio se acumula en los hombros antes de que te levantes de la cama. Vive en la mandíbula apretada que no recuerdas haber apretado. Habita en esa sensación difusa en el pecho que algunos llaman ansiedad y otros simplemente llaman el día. No estás solo en esto. No hay nada roto en ti. Es lo que le ocurre a quien nunca aprendió que la mañana puede ser diferente, que el primer momento del día puede ser tuyo, que hay una manera más gentil de comenzar. La sabiduría budista nos recuerda algo que el mundo moderno ha olvidado casi por completo. La mente al despertar es como la tierra después de la lluvia, suave, receptiva, capaz de recibir cualquier semilla. Lo que pones en ella primero no se queda solo en ese momento. Se extiende. Da forma al tono de cada conversación, de cada decisión, de cada respuesta que darás a lo largo del día. No son las grandes resoluciones de vida las que cambian quién eres. Son los patrones casi invisibles, repetidos mañana tras mañana, los que van tallando lentamente la dirección de tu existencia. Si este mensaje llega en un momento en que sientes que algo necesita cambiar, que te has perdido un poco de ti mismo entre la velocidad y el ruido, te invito a quedarte y a suscribirte al canal, porque lo que encontrarás aquí no son técnicas ni trucos, sino una conversación tranquila sobre la manera de volver a habitarte. Lo primero que la sabiduría contemplativa propone es tan sencillo que al principio puede parecer demasiado pequeño para importar. Antes de tomar el teléfono, antes de revisar mensajes, antes de dejar que el mundo entre con toda su urgencia fabricada, simplemente quédate quieto, unos minutos, no para meditar en el sentido formal de la palabra, no para alcanzar ningún estado especial, solo para estar ahí, en ese espacio que existe entre el sueño y el día, y reconocer que ese espacio te pertenece. El teléfono puede esperar. Las notificaciones son falsas urgencias que el mundo moderno ha construido para que sientas que siempre vas tarde, siempre debes responder, siempre estás en deuda con la atención de los demás. Pero considera esto: en el momento en que tomas el teléfono, entregas tu mente, la cedes. La atención que era tuya comienza a moverse al ritmo de lo que otros publicaron, lo que otros opinaron, lo que otros decidieron que era importante mientras tú dormías. Y entonces, el día comienza sin que tú hayas tenido ninguna voz en él. Hay algo que el cuerpo sabe antes de que la mente lo entienda. Antes de que el primer pensamiento del día tome forma completa, los músculos ya están tensos o relajados. Los hombros ya están levantados o caídos. La respiración ya es corta o profunda. El cuerpo está siempre en el presente, y por eso es la puerta más honesta hacia el estado real en que te encuentras. La práctica de volver a la respiración al despertar no es un ejercicio de control, es un regreso, como cuando estás perdido en un lugar desconocido y de pronto reconoces un camino familiar. Inhala con suavidad, no fuerces nada, solo observa cómo el aire entra, cómo el pecho se expande, cómo los hombros tienen permiso de bajar. En ese movimiento tan simple, el sistema nervioso recibe un mensaje que vale más que cualquier afirmación que puedas repetirte en voz alta. Estás a salvo. El día no ha comenzado todavía. No hay nada que resolver en este segundo. Piensa en cómo el agua en un estanque, cuando se deja quieta, comienza a reflejar el cielo con perfecta claridad. La respiración consciente hace eso con la mente.
La aquieta lo suficiente para que puedas ver, antes de que el movimiento de todo lo demás la vuelva turbia. Pero quedarse quieto y respirar no es suficiente por sí solo si la mente no tiene una dirección que sea tuya, antes de que el mundo te imponga la suya. Y aquí es donde aparece algo que la tradición budista ha practicado durante siglos, bajo distintos nombres, y que en la vida cotidiana se parece a esto. Antes de levantarte, antes de que tus pies toquen el suelo, pregúntate no qué tienes que hacer, sino cómo quieres ser. No cuántas cosas debes completar, sino con qué cualidad del corazón quieres atravesar lo que venga. Quizás la respuesta es paciencia, quizás es apertura, quizás es simplemente la intención de no apresurarte cuando el impulso sea correr. Esa intención, elegida en silencio antes de que el día empiece a exigirte, funciona como una linterna pequeña. No ilumina todo el camino de una vez, solo el siguiente paso, pero eso es suficiente porque la vida no se vive en su totalidad de una vez. Se vive un momento, una respiración, una decisión a la vez. Uno de los patrones más agotadores que cargamos sin notarlo es el de comenzar cada mañana desde la escasez. La mente, por su naturaleza, escanea lo que falta. Es un mecanismo antiguo, diseñado para la supervivencia, que en el mundo moderno se ha convertido en una fuente constante de insatisfacción. Te levantas, y antes de que el café esté listo, ya estás contando lo que no tienes, lo que no lograste ayer, lo que los demás tienen que tú no. Esta manera de ver no es un defecto de carácter, es un hábito. Y los hábitos, con gentileza y constancia, pueden cambiar. La práctica de la apreciación no es optimismo forzado ni negación de lo que duele. Es el entrenamiento deliberado de la atención hacia lo que ya está aquí. Esta mañana todavía respiras. Tienes un lugar donde descansar. Hay algo pequeño y real que sostiene este día, aunque no sea perfecto, aunque haya cosas rotas, aunque el camino no esté claro. Como la semilla que crece en la oscuridad antes de asomarse a la luz, la gratitud genuina no necesita grandes razones. Solo necesita que le des un momento de atención antes de que el ruido llegue a taparlo. Y el ruido llegará, siempre llega. Por eso existe la práctica de proteger la mañana del sobrecarga de información. Las noticias, las redes sociales, los mensajes, los titulares, todo eso tiene su momento. Pero ese momento no tiene por qué ser el primero del día. Cuando llenas los primeros minutos del despertar con información del mundo, le estás dando a ese mundo la clave de tu estado interior antes de que tú hayas tenido la oportunidad de establecer el tuyo. La experiencia directa, en cambio, es algo completamente distinto. Sentir el agua tibia en el rostro mientras te lavas, notar el aroma del café antes de probarlo, escuchar los sonidos de la mañana, los pájaros, el viento, el silencio peculiar que tiene cada amanecer, sin filtrarlos a través de ninguna pantalla. Esto no es evasión de la realidad, es la realidad más completa a la que tienes acceso. El cuerpo sabe lo que el teléfono no puede darte, y cuando lo habitas, cuando le das unos minutos de atención genuina, ocurre algo que solo puede sentirse desde adentro. El día comienza a tener una textura distinta, más presente, menos acelerada, más tuya. El cuerpo, como ya hemos dicho, está siempre aquí. Y sin embargo, la mayoría de las personas pasan horas cada mañana completamente ausentes de él. La mente viaja al trabajo, a la conversación de ayer, a la preocupación de mañana, mientras el cuerpo camina, desayuna, se ducha de manera automática, como un vehículo que funciona sin conductor. El movimiento consciente, incluso en su forma más suave, incluso en el estiramiento lento de los brazos al despertar, o en los pasos lentos hacia la cocina prestando atención al peso de cada pie sobre el suelo, tiene el poder de devolverte, no de manera dramática, de manera suave, como cuando alguien te pone una mano en el hombro y dice, aquí estoy. Tu cuerpo dice eso cuando le prestas atención. Dice, estoy aquí, estoy contigo, no te has perdido todavía. Piensa en el árbol que dobla con el viento pero no se rompe, no porque sea rígido, sino porque sus raíces van profundo. Habitar el cuerpo por las mañanas es eso, profundizar raíces antes de que el viento llegue. Hay una voz que te acompaña todo el día y que pocas veces cuestionamos. Es la voz interna, esa que comenta, evalúa, compara y juzga todo lo que haces. Para muchas personas,
Esa voz no es gentil. Dice que vas tarde, que deberías estar más adelante, que los demás lo hacen mejor, que ayer fallaste, que hoy tampoco será suficiente. Esa voz se ha vuelto tan familiar que ya no la reconocemos como una voz. La confundimos con la realidad, pero no lo es. Es un hábito del pensamiento formado a lo largo de años, reforzado cada vez que no lo cuestionamos. La práctica de la autogentileza no es decirte mentiras positivas, no es ignorar lo que necesita mejorar, es simplemente aplicarte el mismo criterio que aplicarías a alguien que quieres. Si tu hijo, tu madre, tu amigo más cercano estuviera teniendo un día difícil, ¿le dirías que es un fracaso? ¿Le dirías que no es suficiente? Por supuesto que no. Le ofrecerías comprensión, le dirías que es humano equivocarse, que el cansancio es válido, que mañana es otro día. Tú mereces exactamente la misma voz, no como excepción, sino como práctica diaria. Cuando esa voz interna comience a apresurarte mañana por la mañana, cuando te recuerde todo lo que falta, haz una pausa, respira y ofrécete en silencio la misma comprensión que le darías a alguien que amas. Ese gesto simple, repetido con constancia, va suavizando algo que llevamos muy adentro. La creencia de que solo somos valiosos cuando somos perfectos. Y cuando esa creencia se suaviza, algo en el pecho se abre, el mundo exterior se vuelve menos amenazante, y el día comienza a sentirse como algo que puedes habitar en lugar de algo que debes sobrevivir. Si estas palabras están tocando algo en ti, si sientes que esta manera de ver las mañanas es algo que quieres explorar con más profundidad, te invito a suscribirte, porque cada semana hay aquí un espacio para esta conversación tranquila sobre la manera de vivir con menos peso y más presencia. Y llegamos al último de estos hábitos, el que quizás es el más paradójico y el más liberador al mismo tiempo. Recordar cada mañana que este día nunca se repetirá, no como un pensamiento oscuro, no como una invitación a la melancolía, sino como una llave que abre la puerta hacia el valor de lo común. Esta luz que entra por la ventana en este momento exacto no volverá a ser exactamente igual. Este café, esta temperatura del aire, este instante de quietud antes de que el mundo empiece, son únicos e irrepetibles. El budismo no habla de la impermanencia para asustarnos, habla de ella para despertarnos, porque cuando verdaderamente comprendemos que todo pasa, que nada se repite de la misma manera, dejamos de pelear con la realidad y comenzamos a participar en ella. Las pequeñas frustraciones pierden peso, el tráfico, el mensaje que no llegó, la reunión que se complicó. Todo eso se ve diferente cuando recuerdas que este día, con todo lo que tiene de imperfecto, es también irrepetible y, por lo tanto, sagrado. La fruta que madura lentamente en el árbol no sabe que está madurando. Solo permite que el tiempo haga su trabajo. Tú también puedes permitirlo. Puedes dejar de luchar contra el ritmo de las cosas y comenzar a moverte con él, con más suavidad, con menos apego a cómo crees que todo debería ser. Todo lo que hemos recorrido esta mañana no son reglas, no son obligaciones, no son estándares contra los que medirte, son invitaciones, pequeñas puertas que puedes abrir mañana al despertar, una a la vez, sin apuro, sin exigencia, sin necesidad de hacerlo perfectamente. Quizás mañana solo puedas hacer una cosa, quedarte quieto un momento antes de tomar el teléfono. Eso es suficiente. Quizás pasado mañana puedas agregar una respiración consciente. Eso también es suficiente. La transformación real no llega de manera dramática. Llega como el amanecer llega, tan gradualmente que casi no lo notas, hasta que de pronto hay luz donde antes había oscuridad. Que esta mañana y todas las que vienen sean un poco más tuyas. Que encuentres en los primeros momentos del día un espacio que nadie pueda quitarte. Que la paz que buscas no esté al final del día cuando termines todo, sino aquí, en el comienzo, antes de que el mundo llegue a pedirte nada. Que puedas vivir este día irrepetible con un poco más de presencia, un poco más de gentileza contigo mismo y un poco menos de prisa. Si estas reflexiones te acompañan y quieres seguir encontrándote con esta sabiduría cada semana, suscríbete y camina este camino con nosotros, un amanecer a la vez.